¿Cómo definirías exactamente lo que tú haces en tu día a día para que la gente pueda aterrizarlo un poco, Alberto? Sí, bueno, yo llevo un ámbito de recursos que un poco por significarlo, pues yo soy el culpable de todo lo que pueda salir mal es culpa mía. Entonces, bueno, hay veces que las organizaciones, por intentar no generar muchos reportes a primer nivel, pues digamos, generan estas áreas que se pueden llamar de recursos, la nuestra se llama de personas y recursos, donde aglutinan distintos temas, ¿no? Entonces yo llevo directamente la parte de personas, la parte de sistema, la parte de compras y la parte de comunicación, que es un pupurri. Es verdad que la parte de personas y comunicación tienen mucha relación y es muy potente que estén juntos. Y luego la parte de IT, o de sistemas, que es una herramienta de transformación, y toda la parte de compras. Con lo cual, mi labor, digamos, es pues dar soporte a todos los negocios en casi todas las transformaciones que tienen que hacer, ¿no? Como antes comentaba, pues hombre, son áreas potentes y que hay gente que sabe de esto más que yo, con lo cual yo mi labor un poco es orquestar, ver qué temas hay transversales y aquellos temas que en el comité de dirección preocupan, pues ponerle foco y priorizar, ¿no? Pero bueno, esas áreas tienen sus día a día. Y luego es verdad, y esto no vamos a engañar, que los temas de personas siempre son temas prioritarios, ¿no? Entonces siempre es un área que aunque lleguen más temas, el ámbito de personas siempre, por un poco lo delicado, ¿no? Y al final, pues la gente lo asocia mucho a poder, ¿no? Cuánta gente, cuánto va a cobrar, cuánta estructura, pues siempre es un ámbito muy relevante, ¿no? Entonces, yo diría que llevo todos esos temas y luego quizá la parte de personas es la que a nivel político, porque hay otras áreas que tienen más parte técnica, pues la que más skills te demanda. ¿Qué es lo mejor de trabajar en una gran empresa, dirías tú? Hombre, yo diría que al final, a nivel profesional, ¿no? Claro, tú tienes en una misma empresa distintas empresas, ¿no? Con lo cual, a mí me pasó, ¿no? Yo estuve expatriado 3 años en Chile, que era otra empresa, es como si hubiera ido a trabajar a otro sitio, pero con mi empresa, ¿no? Y tú puedes cambiar negocio o de área, ¿no? Es decir, esa barrera que tienes en el mercado, que normalmente te contratan por una experiencia concreta, yo qué sé, por ejemplo, pues yo trabajo en comunicación, pues probablemente si llevas 4 años te va a ir a buscar una empresa de Claro. comunicación, pero a lo mejor una empresa puedes cambiar de comunicación, pues eso, a recursos humanos o incluso a negocio, ¿no? Nosotros además en nuestra empresa eh, somos unos obsesos de la movilidad, tanto directiva como de los equipos, pues porque lo que te hace es que la gente sea muy polivalente y cuanto más polivalente es, pues para ti es mucho más eh, empleable, ¿no? En distintos. Entonces, a nivel de desarrollo, el abanico que tienes y luego si es una empresa potente, pues tienes accesos a recursos externos. Entonces, con lo cual puedes vivir proyectos que quizá en una pequeña empresa no se vive. Pues haces un proyecto de recursos humanos pues con las mejores consultoras o lo que digamos en el mercado pues es lo que se estila, ¿no? Con lo cual el tener recursos y capacidad pues hace que veas muchas cosas que la gente luego curiosamente no lo pone en valor hasta cuando sale al mercado y dice, claro, yo es que he hecho todo esto, ¿no? Entonces yo diría que es eso, pues la capacidad que tienes de eso, de moverte de registro dentro de un mismo negocio y luego el poder acceder a proyectos y experiencias, pues que quizás en otras empresas con menos recursos pues no tienen la oportunidad. ¿Tú qué estudiaste para abrirte esas oportunidades? ¿Hacia qué rama decidiste tirar? Pues mira, yo soy una persona bastante pragmática y creo que, bueno, me ha ayudado también en la vida. Pues intenté estudiar, dije, bueno, ya que tengo que estudiar, pues voy a darle duro, ¿no? Y entonces estudié ingeniería industrial, rama electrónica, que es un poco lo que en aquella época era lo más parecido a Teleco, ¿no? Y que era un poco como pues, una carrera dura, pero que es verdad que aunque ahora también sabemos que está complicado lo de el paro juvenil, pues también era de las que más salidas tenía. Entonces un poco intenté hacer algo que me garantizase la salida a mí. Hombre, yo también como me gustaban mucho las motos y los coches, pues veía que podía haber ahí Un hueco, ¿no? cierta salida, pero yo, vamos, tengo que ser sincero que fui muy pragmático. Dije, si tengo que estar 6 años, pues le voy a dar lo más duro posible para sacar el mayor rédito, ¿no? Y ¿Cuándo tienes tu primera experiencia laboral?
Bueno, como yo lo hice por el tipo de titulación que tuve y dónde lo hice, estuve en ICAI, pues bueno, la verdad es que luego tienes bastante salida y bastante bolsa, ¿no? Entonces, bueno, yo tardé un mes en empezar a trabajar y mi primera experiencia fue en consultoría, que la verdad es que es un tema que me gustó mucho y siempre me quedé con la espinita, a lo mejor luego más adelante pueda volver porque estuve solo 8 meses, ¿no? Pero yo empecé en consultoría. ¿Una Big Four? No, no era de las grandes, incluso era una consultora que había antes de la propia Unión Fenosa, que es donde ahora por otro derrotero se acaba, y en temas de procesos, ¿no? Pero bueno, ahora podemos. Entonces yo empecé en una consultora. Antes de que prendiésemos la cámara me decías, el primer trabajo marca mucho. ¿Por qué? Bueno, es que en mi caso la curiosidad es que fue el primer día, Ah, porque yo entré para hacer procesos operativos, o sea, pintar procesos sobre, bueno, una empresa que en aquel momento era cuando se estaban instalando las compañías operadoras de telefonía móvil para procedimientos técnicos de cómo instalar las antenas repetidoras. Y ese primer día vinieron y me dijeron, oye Alberto, ¿te importaría en vez de hacer estos procedimientos técnicos, dedicarte a temas de organización, descripción de puestos y organigramas? Y bueno, podemos decir que el primer día no tienes mucha capacidad de negociación. Entonces dije, pues bueno. Y eso ya, claro, marcó mi trayectoria, porque yo esos meses que tuve en consultoría fueron en el área de organización, aunque yo no había estudiado la rama de organización. Y digamos, como consecuencia de eso, mi paso a otra compañía fue por esa experiencia, con lo cual, digamos, el primer día, pues me dio como un cambio de rumbo que por otro lado me gustaba, ¿no? Y ahora podemos entrar en un poco que podía ser atractivo. Entonces, pues os digo que al final, pues hay veces que, aunque tengas una idea, ¿no? la vida te va moviendo, ¿no? Claro, ¿Qué fue lo mejor de ese cambio? Es decir, ¿encontraste algo que pensabas que a lo mejor no te podía gustar, que te empezó a gustar mucho? ¿O cómo lo viviste? Pues claro, al final pasas de un estudio completamente distinto, intentando abrirte la mayor parte de posibilidades, lógicamente a una rama de organización industrial, porque al final es organización industrial, y lo que te dedicas es a las personas. Empiezas a dedicarte más a lo que viene siendo todo el trato con personas, el desarrollo de procesos de personas, la organización, el cuadrar un poco todo. ¿Qué es lo que más te gusta y qué es lo más challenging de eso, de hacer todo eso? pues mira, qué mala pregunta, es muy buena, ¿eh? Yo creo que en general en las empresas, yo creo que a veces incluso cuando tú tienes compañeros en la carrera lo ves, ¿no? Hay gente que está más ligado al analítico, lo técnico, y más gente que está dedicado pues a la gestión, al relacional, ¿no? Entonces, yo en el primer trabajo probablemente hubiera hecho un trabajo muy técnico, de descripción técnica, y sobre todo yo creo que es muy importante la relación que hubiera tenido con la gente que hubiera tenido que trabajar, pues hubiera sido gente pues muy técnica y a lo mejor pues de niveles organizativos pues bajos, ¿no? En cambio, cuando me metí en este tema de las descripciones de puestos, los organigramas, claro, para la organización, y esto todo el mundo que está en una empresa lo sabe, cualquier reestructuración organizativa, descripción, es muy relevante. Con lo cual, desde el primer día empecé a trabajar pues con clientes que eran directores top, ¿no? Porque a ellos Claro. les interesaba mucho explicarte bien qué hacían, porque les iba mucho el cómo salía su organización. Con lo cual, sí me gustó mucho y luego al ser una constante, pues tener esa capacidad de relacionarte con gente que sabe mucho, que está en un nivel alto de la organización, sobre todo porque aprendías de cómo hacían las cosas y cómo veían la empresa, ¿no? O sea, yo creo que en general la consultoría yo creo que es una ventaja que te da, ¿no? Te posiciona entre una visión más transversal y estratégica del negocio, ¿no? Y luego ver la sensibilidad que tienen esos temas y, bueno, ser capaz si quieres, pues hacer implementar tus habilidades de desarrollo y visión estratégica. O sea, que yo, eso sí fue un tema que me enganchó bastante y me gustó. Y luego todo el trato con personas, gestión de conflictos, pues bueno, también vi que por un poco mis habilidades naturales, que luego también podemos hablar que hay cosas que se pueden entrenar o no, pues oye, la verdad es que funcionaba y estaban contentos conmigo. Todos esos procesos, estábamos diciendo al final, tú en ese momento tenías que estructurar. Pero hay veces que es muy difícil estructurar. Porque
claro, una cosa es cómo te queda en el papel y otra cosa es cómo funciona la organización. ¿Tú cómo haces ese proceso de análisis para saber, o en ese momento hacías, ¿no? Que a día de hoy creo que lo haces también, decir, esta persona va aquí, a lo mejor hay que crear un nuevo departamento, este hay que quitarlo porque ahora mismo no está, hay duplicidad de puestos. Yo tengo dos preguntas aquí. Uno, ¿cuál es tu proceso o cómo te gusta a ti? ¿Es simplemente vamos a pensar, vamos a tener conversaciones, vamos a hacer llamadas, vamos a meternos dentro? Y luego, ¿cómo gestionas ese tipo de conflictos? Para luego que entremos en toda la parte de soft skills, porque las hard ya las tenías, ¿no? Luego entraremos en la soft. ¿Cómo funciona todo este proceso? A ver, un poco, pues la pregunta Eh, tiene muchas aristas, pero un poco por intentar resumir. Yo creo que al final cualquier empresa, y entiendo que cuanto la empresa es más grande, pues digamos es más, tiene más procedimientos, más normas, ¿no? Y tiene que ser así porque al final hay que gestionar pues mucha gente, a lo mejor en muchas geografías, pues siempre hay unas normas y unos procedimientos, ¿no? Y luego hay un negocio y unas necesidades que a veces no hacen un fit o no encajan perfectamente con eso, ¿no? Entonces ahí tienes que hacer un balance de cumplir esos procedimientos, pero adaptándose al negocio, un poco yendo a lo práctico, ¿no? Que es lo que me preguntas. Yo creo que hay que escuchar mucho. Yo siempre he creído que hay que escuchar a la gente. Tú no puedes ir con tu libro y decir. Yo además he tenido la oportunidad de estar en otros países y nosotros tenemos inversión en otros países y hay muchos localismos que se llaman y particulares. Hay que escuchar mucho a la gente y entender y luego intentar adaptarlo al modelo, ¿no? Sabiendo, y yo creo que eso es importante, pues que no va a haber un encaje 100%, ¿no? Y ese 100% pues puede ser un 80, un 60 y es donde entra la negociación. Yo creo que siempre hay que hablar mucho con la gente y que ellos entiendan tu posición y tú la de ellos, ¿no? Y ahí en llegar, yo creo que como todo en la vida hay que intentar llegar a un punto intermedio, ¿no? El intentar meterle 10-0 a alguien nunca es bueno, ¿no? claro. Como visión de futuro, con lo cual mi filosofía siempre ha sido, oye, es mejor, ¿no? Un buen acuerdo que una mala guerra, ¿no? Entonces yo siempre he intentado buscar el consenso sabiendo que el 80 está cubierto y es lo importante y que luego hay temas, oye, pues que serían deseables, pero que también hay que darles ese margen, ¿no? Con lo cual yo diría, pues escuchar mucho, llegar a consensos e intentar, pues un poco generar relaciones de futuro, ¿no? Porque si tú con alguien haces un acuerdo, y además no nos engañemos, luego las empresas hay segundas vueltas y luego hay que ver si el modelo, entonces es mejor generar esas alianzas, con la gente de confianza, decir, oye, yo soy flexible, tú también, porque además esa gente te la vas a volver a encontrar, ¿no? En futuros proyectos. Entonces yo creo que yo siempre he optado por eso más que, digamos, visión, que hay gente que lo tiene muy talibán, dice, no, esto es así, se va a hacer así, ¿no? Porque, bueno, eso al final, a la larga, pues te acaba volviendo, ¿no? ¿Crees que es mucho mejor estrategia para el largo plazo, no? Yo creo eh, que al final aplicar, pues las reglas, siempre que no trasladamos nada legal ni nada a nivel de compliance, ¿no? Pero yo creo que siempre es mejor entender que y esto yo creo que, aunque yo soy ingeniero, cuesta, que la vida no es un cuadrado, no es todo cuadriculado, ¿no? Hay matices y que hay que tenerlos en cuenta, siempre dentro de lo racional y confiando en la gente, porque en las organizaciones hay gente que tiene responsabilidades. Y entonces, oye, tú le das confianza, oye, que luego no lo hace, pues oye, aplicar la norma, ¿no? Entonces yo siempre he intentado, en esos temas creo que funciona mejor, eh, pues ser más flexible. Vamos a entrar justo a un concepto que hemos hablado varias veces, que no, que son las, como decías, soft skills. Y vamos a entrar porque justo para todo eso que tú estás planteando y estás haciendo, esa comunicación, esa negociación, ese desarrollo de personas se necesitan. ¿Crees que todo el mundo puede desarrollar un número determinado de soft skills? ¿Crees que es más innato que desarrollado? Pues esta también es una súper buena pregunta. Yo, bueno, mi hijo pequeño entrena fútbol, ¿no? Y bueno, yo creo que el fútbol tiene muchos paralelismos o el deporte en general, ¿no? Entonces yo creo que no se puede negar que nosotros cuando lo hacemos pues tenemos tanto física como a nivel de habilidades sociales y de capacidades incluso bueno, de estudiar, pues partimos de una base y otros parten de otra, ¿no? Y esto es evidente, ¿no? Porque lo ves pues en el fútbol, ¿no? Hay gente que le gusta mucho el fútbol pero no tiene habilidades, hay gente pues como Messi, ¿no? Que es un
lo lleva innato. Claro. Entonces yo creo que efectivamente yo creo que hay muchas cosas que lo traes en la placa base que decimos, pero es verdad que mucho se puede entrenar, aunque lo tienen más fácil, digamos, lo que lo tienen. Yo conozco pues muchos directivos que al final tú dices, oye, oye, qué bien habla en público, ¿no? Y luego cuando trabajas con ellos dices, joder, claro, es que tío, no dicen una palabra que no se la haya entrenado. ¿Se puede hacer? Sí. Eh, la clave, ser muy crítico con tu autoconocimiento. O sea, yo creo que uno de los problemas que suele haber es que pensamos que lo hacemos todo muy bien y que no tenemos que mejorar en nada. Entonces, la gente que realmente mejora, también como en el deporte, es aquella que dice, oye, pues esto quizá no soy tan bueno, ¿no? Para eso también hay que trabajar temas, oye, como pedir feedback sincero, ¿no? Y decir, oye, Y el ego, ¿no? Un poco el ego también, claro. atacar al ego. Entonces digo, yo diría, llevas una carga de placa base importante y es una ventaja. Hay gente pues, que lo ves, ¿no? Que tiene un don de relacional, de empatía, de que la gente genera confianza y otros que por su carácter a lo mejor son más tímidos y les cuesta más participar en reuniones. Pero todo se puede entrenar, ¿no? Pero ya digo, a base de autoconocimiento y trabajo, ¿no? ¿Hay alguna que tú hayas desarrollado en particular? Pues mira, yo soy una persona bastante emocional, ¿no? ¿Vale? Y yo creo que al final vas aprendiendo pues que tienes que ser más templado, ¿no? Entonces sí, yo digamos, a mí bueno, en el trabajo, "Joder, es que tú eres una persona súper calmada", y lo soy, ¿no? Y en casa también. Pero por dentro muchas veces dices, "Buah, vamos, yo no aguantaría ni un minuto más a lo mejor a este, ¿no? O de este". Entonces, esa capacidad pues, de templanza, pues yo la he tenido que desarrollar, ¿no? Y de hecho yo creo que a nivel de directivo, no solo la estabilidad en general, yo creo que el directivo, eh, el modelo, es aquel que de todos los skills soft que tiene, es capaz de modularlos dependiendo del entorno, ¿no? No es igual, pues, por ejemplo, hablar con directivos que con la representación sindical. Entonces, alguien podría decir, bueno, al final es un poco como un actor. Bueno, pues yo diría que sí, ¿no? El saber en qué momentos y tener esa capacidad de modulación, porque hay gente, bueno, yo es que soy así y no tengo filtro. Bueno, pues oye, un poco atente a las consecuencias, ¿no? Yo creo que en eso de yo soy así y no voy a cambiar, pues bueno, yo creo que en un entorno laboral, porque tienes trabajos a tu cargo, interlocutores, pues sí tienes un poco la responsabilidad de modular tus habilidades y ser capaz de ser consciente de la reacción que genera en otros, ¿no? ¿Cuáles son las tres habilidades que consideras que son más importantes aparte de la adaptación dentro de un directivo? Yo creo que el gran problema está claro que tú en una empresa se crean pues, para tener resultados económicos, con distinta orientación, agresividad, y al final, pues la acción, orientación a resultados es importante. Lo que pasa es que la gente, un poco, por lo que vemos nosotros de recursos humanos, que cada vez que subes en el escalafón, tienes menos capacidad de hacer tú. Hay gente que es muy bueno en el doing, dice, yo soy muy bueno haciendo. Ya, ya, pero llega un momento en que quien hace es tu equipo, ¿no? Y cuanto más subes, es más hacer, ¿no? Entonces, Claro. y esa habilidad, pues ya va mucho de saber gestionar equipos y elegirlos, ¿no? Entonces yo creo que casi cualquier persona que haya llegado a puestos altos sabe que tener un buen equipo, seleccionarlo bien y gestionarlo bien es crítico, ¿no? Entonces yo te diría, por no irme, respondo a tu pregunta, yo creo que eh, la gestión de conflictos que hablábamos es muy importante. eh, la empatía, o sea, yo creo que es muy importante ponerte en los zapatos del otro, escuchar, ¿no? Siempre decimos que tenemos dos orejas y una boca y será por algo, ¿no? Saber un poco qué está generando tu reacción en el otro, más que tú soltar tu speech. Y luego, pues eso, la gestión de equipos, ¿no? Y motivar a los equipos y que, o sea, al final, gente motivada y que tiene el objetivo va a hacer mucho más que por mucho que tú empujes, porque llega un momento que eres tú contra el mundo, ¿no? Entonces yo te diría que esos tres. ¿Cómo tú ese equipo lo seleccionas? ¿Cómo te gusta a ti hacer ese proceso? Pues mira, ya de mi equipo, yo te diría, primero tienes que buscar
gente que encaje en la cultura de tu compañía, ¿vale? Y eso no es ni bueno ni malo. Yo el otro día, de hecho, ayer, tenía una entrevista y digo, esto no es nada personal, ¿no? O sea, hay veces que hay gente que encaja para un puesto o no, y hay gente que encaja en una cultura de compañía o no. No es igual la banca de inversión, pues que una ONG, y no pasa nada. Y entonces, primero tienes que encontrar gente que encaje en la cultura de tu compañía. Pues en nuestro caso, yo valoramos mucho pues, el trabajo en equipo, la colaboración, gente que se... Bueno, pero eso no es ni bueno ni malo. Entonces tienes que tener alguien que vaya a encajar en la cultura. Luego tienes que coger, en mi opinión, gente muy buena. O sea, gente que te pueda suceder. O sea, cuanto mejor sea la gente, mejor va a funcionar el equipo. O sea, esto de decir, bueno, yo soy... No, no. O sea, tú no tienes que pretender ser el que más sabes. Por a lo mejor la experiencia y la posición que tienes, puedes dar guía y visión a esa gente y prioridad, ¿no? También estoy hablando ahora de niveles ya bastante senior. Mi primer reporte, pues gente de niveles directivos y gente potente, ¿no? Y luego a mí me gusta delegar mucho. O sea, a la gente hay que dejarle cancha, porque la gente es potente. Y tienes que estar pendiente, oye, de qué temas crees que si son relevantes, no, guiarles. eh, pero a la gente no hay que tenerla atada, salvo que, hombre, en un momento. Pero generalmente la gente suele ser capaz. Entonces, ¿tu papel cuál es? Oye, hacer el challenge, fomentar la creatividad, decirle, oye, venga, este es el proyecto importante, vamos a darle, oye, ¿qué opinas? Pero bueno, la clave es gente buena, darles cancha, ¿no? Y luego estar muy pendiente de aquellos temas relevantes, ¿no? Y luego mucha comunicación y escuchar mucho. Yo siempre digo lo mismo. El otro día, no sé quién leía, que decía, aquí lo importante es ser el tonto de la reunión, ¿no? Porque el que se sabe todas las respuestas no va a recibir nada. Entonces tú cuando tienes bastante equipo por debajo, existe o puede existir el riesgo del efecto un poco de estar ahí en la montaña y no enterarte de nada, ¿no? Claro. Entonces es importante que la gente te cuente, que hable, que le preguntes, preguntar su opinión, cómo están, ¿no? O sea, es muy importante tener esa información. Entonces, bueno, yo es un poco como intento gestionar y por ahora no me ha ido, o sea, no me ha ido mal. No, no, totalmente. ¿Qué es eso que no se ve del directivo? ¿Qué es eso que no se ve del manager cuando cierras el ordenador o cuando ya no te ven en la oficina? Vamos a ver, todas las empresas pues tienen unos accionistas, unos dueños que tienen unos objetivos que al final, obviamente, como nosotros cuando tenemos acciones, ¿no? Yo siempre digo, pues lo que te gusta es que te da máxima rentabilidad, ¿no? Y bueno, los objetivos que vienen del consejo pues suelen ser bastante hard, es decir, pues oye, necesitamos alcanzar este objetivo, ¿no? Entonces el gap que hay entre cómo se consigue ese objetivo y las implicaciones que puede tener en los equipos o en el negocio y llegar a un acuerdo de cómo se puede hacer de una manera más razonable o incluso puede haber momentos que yo creo que es donde te ganas el sueldo, ¿no? Porque al final yo creo que gestionar es decir, oye, pues a lo mejor esto que está planteado así lo podemos plantear así, o yo esto no lo veo, no es decir, oye, tú no estás en una posición solo para seguir unas instrucciones muy concretas, sino, oye, es para dar tu punto de vista y dar alternativas que creas que sean más viables. Yo creo que esa gestión pues con la alta dirección y los equipos, de decir que al final es una responsabilidad, de decir, oye, pues tenemos este objetivo, pero puede tener estas implicaciones que yo creo que tiene un riesgo, o pueden tener pues algún daño para algunos colectivos, pues decir, oye, vamos a hacer esto lo mejor posible, cumpliendo los objetivos, pero que digamos se haga de otra forma, ¿no? Entonces, esa responsabilidad de decir cómo trasladamos esto y cómo lo negocio, yo creo que es lo que más tensión puedes tener. Luego sí puede haber problemas en el día a día o con alguna colaborador, ¿no? Pero yo creo que esa es la gran responsabilidad de un directivo, decir, oye, ¿cómo lo hago esto de la manera más ética y balanceando todas las fuerzas, ¿no? Y ahí luego además las distintas fuerzas que hay en toda la compañía Claro. de esto hay que hacerlo ya, esto no sé qué. Entonces, bueno, esa tensión quizá que cada uno como se lo tome, pero a mí me parece que esa adrenalina que genera también ¿Te gusta? a veces es incluso adictiva, ¿no? Decir, Claro, oye, pues esto, porque además ves que aportas valor, ¿no? Dices, oye, y sí, yo puedo ahora en una decisión, pues generar un impacto positivo. Entonces, yo creo que eso es
eh, pues una labor, la labor más importante. Tú reportas directamente al CEO y en ocasiones también supongo que al Consejo de Administración, ¿no? Bueno, yo he estado casi siempre en comités de dirección, nosotros tenemos una estructura de business units y yo dentro de una de las empresas reporto al CEO. Nosotros el Consejo de Administración lo tenemos a nivel del grupo y luego también estoy en otro rol que tengo en un comité de dirección de las direcciones generales. O sea, yo sí es verdad que por las posiciones que he tenido casi siempre he estado integrado en comités de dirección. También estuve 3 años fuera en Chile y ahí también estaba reportando al presidente de la compañía. O sea, siempre he tenido la oportunidad de estar, digamos, en comités de dirección o... ¿Qué es lo más difícil de reportar o estar dentro del comité? Porque claro, todo el mundo escucha esta figura de comité de administración, el comité de dirección. Claro, tú dices, vale, pues será el director de recursos humanos, el financiero y el otro que están hablando, pero no funciona así. ¿Qué es lo más gratificante y lo que más te cuesta de ese proceso? Bueno, yo creo un poco lo que comentaba. Tú puedes estar en un comité digamos, ver la vida pasar, ¿no? Y decir, oye, yo trato mis temas y pues mejor, ¿no? No sacar mucho la cabeza, no vaya a ser eh, que me lleve algo que no es mío. Digamos, asumir esa responsabilidad que tienes por estar ahí y, digamos, la implicación que tienen todas esas decisiones que se toman y tomar un papel proactivo de dar tu opinión, incluso a veces, pues incluso ser la voz disonante, ¿no? Y decir, oye, pues yo creo que a lo mejor existe este otro prisma o tal. Esa valentía directiva, digamos, que yo creo que va junto con la responsabilidad que te dan, pues la compañía y sobre todo, pues todos tus equipos, ¿no? Yo creo que es lo más bonito y lo más complicado, ¿no? Y luego, hombre, es muy potente el tener esa visión de primera mano de hacia dónde va el negocio, las implicaciones, con toda la confidencialidad que también lleva de algunos proyectos o resultados que se debaten. ¿Qué es a nivel profesional de lo que más orgulloso estás a día de hoy? Bueno, yo creo que de mi... eh, quizá la etapa donde más atractiva fue cuando estuve en Chile, ¿no? En esos 3 años, porque compramos una empresa de 6.000 empleados Pequeñita. y nos fuimos, yo creo, pues, seríamos 10 personas de la empresa, ¿no? Con lo cual, y bueno, cada día era, pues eso, un mundo diferente, ¿no? Entonces aquello salió bien y sobre todo yo creo que al final para ser una compra la gente de allí estaba contento con nosotros, ¿no? Que a veces, y bueno, veías que la gente, oye, agradecía las formas y tal, entonces fue una experiencia, yo de hecho he vuelto a Chile y he vuelto a estar con el equipo, que ahora la empresa, una parte ya no es nuestra, y joder, eso te da satisfacción, pues, oye, vinimos aquí y aunque fuera un proceso traumático, ¿no? Porque es como si aquí, pues a nosotros nos compra, pues, otra empresa, ¿no? Pues la gente lo percibió, trabajamos mucho, nos divertimos mucho, nos reímos mucho y luego cada día era una cosa diferente, ¿no? Porque claro, tenías que poner una empresa en un formato diferente en muy poco tiempo, ¿no? Con lo cual, digo, si es como proyecto puntual, ¿no? Pues yo te diría que eso. ¿Y algo que hubieras hecho distinto? No en esa experiencia, sino en general. Bueno, eso también es una buena pregunta. Yo creo que al final nuestra generación, eh, esto habrá gente que lo entienda y hay gente que no, Entiendo. es, oye, pues si yo hago bien mi trabajo, soy muy trabajador, le echo muchas horas, seguro que hay alguien que se está fijando en mí y me dice, oye, qué bueno eres, te voy a promocionar. Y en la vida no es suficiente solo eso, ¿no? Sino hay que hacer push, ¿no? Y está diciendo, oye, yo quiero mover. Entonces, yo no me puedo quejar para nada de mi trayectoria, pero es verdad que hay en etapas que a veces a lo mejor tenía que haber sido más insistente en, oye, pues me quiero mover, quiero cambiar de posición, ¿no? O sea, yo sí empezara, hubiera sido un poco menos paciente, ¿no? Que ya te digo que yo no me puedo quejar, pero es verdad que a veces nuestra generación nos inculcaban eso, decir, oye, pues si tú lo haces bien, tú no te preocupes, que llegará, y a veces también tú tienes que estar diciendo, oye, que yo quiero llegar, que me interesa, ¿no? Porque, entonces, bueno, yo te diría eso, a lo mejor ha habido etapas
donde quizá pues he estado pues más, he sido más paciente, ¿no? Y a lo mejor debería haber sido un poco más insistente, ¿no? Pero bueno, ¿Tú crees que todo el mundo puede llegar a ser directivo? pues esa es una buena pregunta. Es que yo veo, creo que también ahora porque se está vendiendo mucho, ¿no? No sé si serán las plataformas digitales o la comunicación o campaña en redes y creo que es como todo el sé tu propio jefe. Yo no puedo decir nada porque yo soy emprendedor, ¿no? Es decir, y yo creo en el desarrollar y pelearte y pelearte y Ujú. pelearte, que todo se vende muy bonito, eso no tiene nada que ver. Y, pero veo que hay una creciente tendencia de dos líneas, ¿no? Una es, no, es que yo quiero llevar a gente, yo quiero dirigir a gente, yo quiero gestionar a gente, y por el otro lado también la línea de la meritocracia y de solo tienes que ser bueno en las hard skills para subir, ¿no? ¿Qué piensas tú de estas dos cosas? Bueno, te voy a responder un poco a la gallega. O sea, es Vale, decir, eh, en ese tema nosotros trabajamos mucho y generalmente lo que nos encontramos para el perfil que buscamos en la compañía. Yo hablo desde la experiencia de mi empresa, que no tiene por qué ser, pero bueno. Al final es complicado encontrar gente que no tenga un perfil que no tenga arista. Y me explico. Tú al final, para ser directivo tienes que ser, pues bueno, un poco en todo, pero no tener un gran déficit, ¿no? Puede haber gente, oye, que pues es muy visceral y no es capaz de las reuniones, pues oye, o hay gente que no lleva bien la gestión de conflictos, o hay gente que tiene problemas en la gestión de equipos, ¿no? Entonces nosotros lo que nos solemos encontrar y hace que luego no haya tanta gente que pueda ser directivo o a alto nivel es que tenga, digamos, pues esté por encima del 5 en muchas cosas, claro, ¿no? Y esto suele pasar mucho, ese equilibrio. Hay gente, yo creo que ya dejamos la era en la cual el jefe era el que más sabía, ¿no? Y decía, bueno, es que él sabe mucho y tiene que ser el jefe. Yo creo que eso ya pasó. Y luego te digo como lo de Messi, salvo gente que es eh, pues alguien de otro planeta y por su capacidad intelectual y conocimiento técnico le va a reportar unos beneficios brutales a la compañía y dice, bueno, oye, no será perfecto, pero me va a mover mucho la aguja del negocio, que no sé si habrá muchos, los hay, pero por las empresas buscamos unos perfiles que a veces no es sencillo de encontrar. Por lo cual, yo creo que lo decía, con trabajo todo se puede, pero siempre bajo un autoconocimiento muy crítico. A la gente le suele costar, tú cuando a veces le das feedback y dices, oye, pues es que te dicen, bueno, dices, sí, lo entiendo, y a lo mejor al día siguiente están en la misma, ¿no? Entonces eso sí hay que trabajar. Entonces, sí, puede llegar todo el mundo, unos con más trabajo que otros, pero generalmente no llegan por eso, porque al final tienen puntos ciegos que o no ven o no quieren ver y las organizaciones pues a veces intentan tener perfiles. Al final lo que pretendes no es tener super genios, ¿no? Es gente confiable, predecible y ética, ¿no? Y obviamente tiene que tener una capacidad, pero tú tienes que tener gente que sepas que eso está solventado, que sabes que no van a hacer ninguna tontería, que te van a consultar, que son capaces de gestionar el tema y que es gente ética, ¿no? Entonces, por eso digo, aunque parece muy obvio, claro, es luego que no es tan sencillo. yo creo que también porque al final hay mucha gente que no entiende que si tú esos puntos ciegos no los trabajas, tú tienes una serie de gente que está trabajando contigo a la que tú eres su ejemplo. Entonces, lo que esto implica, que dices, va, es que no, ¿por qué no? ¿Por qué no yo? Ya, pero es que el efecto cadena que tú puedes generar si tú no tienes las habilidades adecuadas para gestionar esa gente, que luego esa gente luego va a tener otra gente a la que está mandando, ¿no? Y al final se genera un efecto que te puede destrozar la organización. Entonces, yo creo que estamos llegando a un punto muy concreto que es el autoconocimiento, la autorregulación, el trabajar, 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 ¿no? Tú que estás hiper acostumbrado tanto a nivel nacional como a nivel internacional a ver perfiles y haber puestos, y supongo que te habrá llegado mucha gente que te diga, oye, es que yo quiero este puesto, es que yo quiero ascender, es que, ¿por qué a mí no? El otro día estábamos en un podcast y nos decían, no, es que a mí me dicen que por qué este sí, por qué yo no. Dice, ya, pero es que no te has preguntado, o te has preparado, o has estado desarrollando, y yo quiero aquí. Vale, oye, Alberto, yo quiero el puesto debajo tuya para trabajar contigo. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cuántas veces te harán esa pregunta
más que el, oye, ¿por qué no a mí? ¿Por qué no yo? ¿Por qué el otro? Y creo que es un poco también la tendencia, ahora tú estabas diciendo un poco más en tu generación esperar paciencia, yo creo que ahora es un más cortoplacismo rápido ya, es como, oye, que aquí a lo mejor en los míos 3, ¿no? Pero en los vuestros son 4.000, es un problema. Sí, y luego yo creo, por añadir a lo que has comentado, que estoy totalmente de acuerdo, que en España y la cultura latina, la anglosajona no es así. Quizá no tenemos costumbre de dar feedbacks sinceros, ¿no? Y a la gente a veces, yo diría muchas veces, se dice que no, pero no se dice por qué. Entonces, claro, la gente sale con esa sensación y dice, pues si no me han dicho nada, pero me han dicho que no. Entonces, a lo mejor hay que decirle, oye, mira, es que no sé, pues no puedes decirle estas cosas a tu gente, ¿no? O es que no puedes tener esta actitud en las reuniones. Entonces, yo creo que eso también ha hecho mucho daño, ¿no? Y hay mucha Claro, gente que cree, y al final es verdad que recursos humanos somos como la excusa, ¿no? Es que recursos humanos ha dicho que no, es que recursos humanos, cuando al final pues es el propio negocio muchas veces quien no ve a alguien, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es bueno que la gente sepa y sea consciente por lo que no pueden llegar, y luego es verdad que yo siempre lo digo, ayer lo dije 2 veces, y es que además no compites solo contra ti mismo, o sea, hay más gente que quiere llegar. O sea, hay veces que no es que tú no tengas las habilidades, que hay otro que la organización cree que lo puede hacer mejor, ¿no? Por lo cual, ¿no? O fuera de la organización, ¿no? Porque yo creo ah, que luego hay otro debate también que es ¿por qué el que entra de fuera gana más que yo? Es un debate que está súper extendido y es como, ya, pero es que tú estás moviendo a esa persona de ese sitio. Y no, ayer estaba escuchando yo un podcast y dice, me llega una persona, me dice, tengo esta facturación aquí, tengo esta facturación aquí. Y le dijo el coach, lo que tienes que hacer es, si tú quieres crecer, coges a los dos mejores CEOs de empresas que sea de ese sector, ¿no? Y dice, en un año dupliqué, en un año. Es un poco también muchas veces lo mismo, ¿no? Que no entienden dentro de las empresas el por qué se producen ciertos movimientos o ciertas jugadas y es porque es que tú a lo mejor, que tú sí tienes toda la visión, porque estás, como hemos hablado, con el CEO, con el comité de dirección, eso y es que nosotros ahora esto lo queremos llevar aquí. Y no es que tú no seas bueno, no es que tú no estés desarrollado, no es que tú no tengas habilidades, es que la persona que yo necesito traerme ya sabe cómo hacer ese proceso. Por eso estamos contratando a esa persona, ¿no? Yo creo que también hay veces que lo que tú dices, como no hay esa comunicación o no sé, muchas veces porque tampoco se puede contar, porque tú dices, tú ese plan lo sabes tú y otros cuatro, ¿no? También se genera mucho revuelo. sí, bueno, o sea, yo creo, y hay en empresas o en la cultura, nosotros tenemos en España, en general, las grandes empresas, cultura de que la gente se mueva, ¿no? Al final, en el mundo anglosajón y de Estados Unidos es como lo más normal, incluso en Latinoamérica. Y eso hasta cierto punto es sano, ¿no? Porque eh, airea las organizaciones, ¿no? Y luego, aparte de que tú vayas a la calle para traer unos skills concretos que no tienes a lo mejor internamente, eh, al final que venga alguien de fuera con otra visión para replantear eso es muy potente, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de cada uno vivimos en nuestra casa y la tenemos decorada, ¿no? Y solemos ser bastante inmovilistas, ¿no? Y tú dices, pues, la tele va ahí, aquí tiene que ir la nevera y aquí va el sofá, y lo ves clarísimo. Y probablemente si esa casa la tuvieran otros 10 inquilinos, la decorarían de otra forma. Claro, Pero tú ya es tu casa, entonces, hasta que no viene alguien y te dice, "Uy, ¿por qué no has puesto la tele ahí y no la has puesto ahí?" Y tú dices, no, no. Entonces, es un poco para poner un poco el ejemplo. Y pasa cuando la gente viene fuera, es súper potente. Y yo recientemente he tenido alguna incorporación y te dicen, oye, ¿por qué haces esto así? Y dices, pues efectivamente, no. Entonces, eso es muy potente y es lo que regenera también las organizaciones, aparte de que traigan conocimientos y prácticas de otro sector. Y luego la gente dice, bueno, vienen ganando más, bueno, pues tú siempre tienes la opción de moverte, ¿no? O sea, al final esa persona ha asumido un riesgo también. O sea, cambiarte de empresa es un riesgo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es un poco la visión. te pregunto antes qué era lo que más orgulloso estabas profesionalmente, pero me gustaría preguntarte qué es de lo que más orgulloso estás personalmente. Hombre, eh, claramente de mi familia, ¿no? Yo tengo ahora 3 hijos y mi mujer y yo creo que el darles pues un poco tu visión, ver que, oye, que salen adelante, que es gente, eh, bueno, educada, responsable, estudiosa,
pues yo creo que es lo que más satisfacción te Te puede da. dejar. Sí, claramente. Más que a mí el otro día me decía uno de mis hijos, pero ¿tú tuvieras que cambiar de trabajo? Yo, pues me cambiaría. O sea, yo priorizaría pues temas personales por temas profesionales siempre que puedas mantener, digamos, tu economía familiar, ¿no? Pero yo creo que lo más importante, y yo además en mi vida he sido bastante, aunque cuando estuve fuera, es ese balance personal-profesional. O sea, tú no puedes quemar tu vida, o no deberías, ¿no? Cada uno puede hacer lo que quiera. Pero he intentado no quemar mi vida personal a base del tema profesional, Claro. porque si no hay ese balance, y todo se puede hacer, ¿no? A veces creemos que las empresas, cuanto más tiempo estás, más haces, y no tiene por qué ser. Entonces, bueno, yo de lo más orgulloso que estoy es de, pues, de mi familia. ¿Tú has sentido alguna vez el síndrome del impostor? Mm, no. Vale. Lo que sí hago a veces, que es una, yo creo que es una habilidad, es un poco cuando estás en alguna situación, no sé si algo parecido, ¿no? Es intentar abstraerte como si no estuvieras ahí, ¿no? Entonces tú estás en una reunión y tú dices, yo estoy aquí desempeñando otro papel y tal, y dices, joder, como voy a abstraerme y salirme y ver un poco a los demás como si no estuviera. Eh, yo más o menos siempre he hecho o intento hacer lo que pensaba que había que hacer y me sentía a gusto con ello. Ha habido situaciones más complicadas, otras, y a veces que tienes que hacer, pues hombre, yo, por ejemplo, pues me ha tocado bastantes veces hacer despidos, comunicaciones, pero bueno, entiendes que es parte de tu trabajo, lo tienes que hacer pues con la mayor empatía y toca, ¿no? Pero bueno, yo diría que tal como lo has descrito, yo siempre he tenido la suerte de trabajar en cosas que, quizá porque soy bastante conformista, que me he identificado con ellas. Un sitio para perderse. ¿Cuál es tu favorito? Bueno, a mí me gusta mucho, si me dicen, oye, Venecia, ¿no? He estado varias veces, ¿no? Me parece un sitio mágico, ¿no? ¿Qué mantra utilizas en tu día a día? ¿O qué consejo te gusta dar a la gente? Si das alguno, hay gente que no lo da. Pero si no, ¿cuál es la frase que te gusta a ti repetirte o saber o conocer? Bueno, yo en mi familia saben que soy un poco... O sea, yo soy una persona muy positiva y yo creo que el mantra es que todos los días tienes que estar bien o muy bien. O sea, yo creo que todo es percepción. Además, yo miro siempre por la ventana. Yo, en mi calle hay baja, hay gente que duerme en la calle y porque es una zona... Y claro, tú miras y dices, o sea, somos unos privilegiados. Y eso es cierto, ¿no? Entonces yo creo que depende de cómo empieces el día, ¿no? Y si empiezas diciendo, oye, es estupendo, cojo mi coche, tengo calefacción, voy a una oficina, tengo calefacción, oye, puedo, no sé, yo creo que el afrontar y ver los temas positivamente es fundamental. Vamos a pasar a la libreta. Esta es la libreta de los invitados. Te la voy a abrir a ver por dónde, porque antes era fácil, porque abría y había. Mira, justo. Vas a poder escribir lo que quieras, literalmente. Puedes escribir una palabra, puedes poner tu objetivo 2026. Esto Ujú. espacio, luego no lo vamos a enseñar. Muy bien. Y Tengo tómate. una hoja o dos. Esta. Esta. Y tómate el tiempo que necesites. Sí, esa o la de la izquierda, la que tú, No, no, a mí me va bien esto. la que más rabia te dé. Ya, yo puedo empezar. Sí, sí, ya puedes empezar. ¿Se pueden hacer dibujos o...? Puedes hacer lo que quieras. Vale. Eh, ¿Hace falta que lo firme o no? Sí. Sí, a los que no decimos que lo firmen son los que han dibujado. Ah, bien, bien. Son los que han hecho el dibujo. ¿Le mandamos el saludo a Mateo o no? Octavio hoy. Un saludito para Mateo. Es que Mateo, que es del equipo y que siempre se pone en esa silla, se ha ido a vivir un año a Australia. Nos ha abandonado. Bueno, no sé si os ha Entonces, abandonado o o sea, se vive bien en Australia, se ha ¿eh? se ha ido a disfrutar, se ha ido a disfrutar. Australia yo he estado y no me importaría Vivir, ¿no? que tenga cuidado con los bichos que son muy gordos, Joder, nada, pero nada. Yo creo que ya ha subido fotos de todo, de claro. cocodrilos, de O sea, no canguros. sufráis por No, Mateo. Mateo, no, O total, sea, no sé total. ni si verá el podcast porque no está- Mateo, no lo sé, es que se ha creado una cuenta en redes sociales y va ahí como, pero privada, ¿no? Y va subiendo como todo el proceso.
Y digo, yo cada vez que la veo, digo, yo estoy haciendo algo mal en la vida, digo, Claro, ¿sabes? o sea, no sufres por Mateo. Tiene que ser increíble. ¿Tú has estado, pero viviendo o Estuve normal? de, no, estuve, aproveché cuando estaba en Chile, fui allí de vacaciones, estuve unos 20 días y me impactó. ¿Hay vuelo directo desde Santiago? Hay vuelo directo, Sí, ¿cuánto tardas, son más o 12 menos? horas, 12 horas desde Santiago, imagínate. está muy bien. Entonces fuimos, esto fue una de las cosas que hice, aproveché, ya que estamos fuera, a viajar mucho con la familia, entonces tenemos recuerdos. Y Australia es, o sea, es muy ¿Y bonito. de Latinoamérica cuál es tu sitio favorito? Uy, yo diría como ciudad, me parece que tiene Río de Janeiro. Y luego como país es que Latinoamérica es brutal, ¿no? Eh, hay muchos sitios, pues el Perito Moreno es increíble. ¿Colombia eh, has estado o no? sí, Colombia ha estado, pero solo en el eje En el G. cafetero. Pero, o sea, Brasil tiene sitios brutales, está en Perú también. Bueno, yo creo que Latinoamérica es un continente estupendo. Además, la gente es muy agradable. Sí, es muy, como dicen allí, muy querida. Sí, Muy... sí. Pues con esto vamos a hacer la última pregunta. Me gusta este espacio, ¿no? Este momento para agradecerte que hayas venido, Nada, nada. compartido, Un gusto. que, que vais todos súper apretados y os lo agradecemos, parte de todo el equipo y mía, un montón. Y quiero preguntarte directamente qué es para ti el éxito, Alberto. Esta pregunta sí me la traía preparada. No, bueno, yo creo, eh, comentábamos, ¿no? Yo creo que es algo, es un concepto abstracto, ¿no? Los Homo sapiens siempre dicen que lo que diferencia del resto de humanos es que hemos generado conceptos eh, por la libertad, la justicia, la religión. Y yo creo que el éxito es uno, ¿no? Con lo cual, al final no deja de ser pues algo que cada uno tiene descrito o percibido, ¿no? Entonces yo creo que el éxito es, pues al final que tú consigas esas metas que te has marcado. Y eso implica que hay gente que puede ser más ambiciosa o inconformista, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es algo muy subjetivo. Yo creo que para conseguirlo eh, es necesario, pero no suficiente de muchas cosas. Y yo he visto gente que podemos decir, o la gente puede convenir que ha tenido éxito, pues es gente, oye, constante, gente que se esfuerza, gente que trabaja, que es ordenada. O sea, pues yo creo que los libros están llenos. Pero sobre todo es importante el que, digamos, pues tú, digamos, sepas disfrutar de tus resultados y darte, digamos, pues eso decir, oye, pues he llegado a esto, ¿no? Entonces, pues yo digo que hay gente que puede sentirse súper exitoso, pues porque ha abierto un comercio, ¿no? Para lo que otras personas dicen, bueno, y gente que puede ser presidente de una compañía y sentirse que no ha tenido éxito, pues porque no es presidente de otra compañía más grande o no está en el consejo de administración, ¿no? Entonces, yo creo que es algo muy etéreo y que, como toda la vida y por ir un poco la felicidad, pues tenemos que intentar ser menos autoexigentes con nosotros, ¿no? Y disfrutar de esos momentos que podemos llamar de éxito y celebrarlos, ¿no? Yo creo que es importante porque al final, y ya no me enrollo más, yo me doy cuenta, nosotros lo decimos siempre con el salario, cuando le subes a alguien el salario, el proceso de sufrimiento de que no se lo haya subido es muy alto, pero cuando se lo das al día siguiente se ha olvidado y ha dicho, bueno, porque es lo que me corresponde. Entonces en la vida te das cuenta que las buenas noticias las digieres muy rápido, al día siguiente dices, bueno, claro, me han promocionado, pero porque yo me lo tal, oye, pues esto me ha salido muy bien, pero cuando tienes algo malo, ¿no? Lo acabas a caer. Entonces yo creo que por nuestra propia naturaleza disfrutamos poco de lo bueno y lo Claro, valoramos poco. Llegar a casa, estar con mis hijos, que estén sanos, oye, que tengamos para comer, que estemos a gusto, lo das por hecho, ¿no? Sin embargo, si un día pasa algo, ya estás. Entonces yo creo que tenemos que entrenarnos a disfrutar más de las cosas y del éxito, de los pequeños éxitos.